Muy buenas noches, bienvenidos hoy al estudio de la palabra del Señor. Bendigo sus vidas, bendigo esa diligencia por querer saber más de Dios. Bendigo a Lucky de Broy, que ya está conectada. Muy buenas noches, te bendigo en el nombre de Jesús. Mi querida hermana también Ani López. Qué gusto tenerlos ya por acá para poder hoy, hoy poder transmitir nuevamente y compartir la palabra del Señor. Mi querida hermana Elizabeth, bienvenida, un gran abrazo, todo mi amor y cariño para ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que he estado reflexionando y el Señor me ha estado hablando toda esta semana, porque hablamos también de familia y, y es importante las actitudes que tenemos como integrantes de una familia para poder traer bendición o algunas veces maldición, de acuerdo a la obediencia o la desobediencia que tengamos para con Dios. Si es la victoria, le bendecimos en el nombre de Jesús allá hasta Quetzaltenango. Claudia Rivera, bienvenida, bendecida sea allá en Estados Unidos, y qué bueno poderlo hacer. Pues le pusimos salvando a mi familia. Y salvando no en el sentido de la salvación que Cristo nos dio, de la salvación de la vida eterna, sino cómo somos canales de bendición, cómo somos canales para que la salvación llegue a nuestra casa, o somos obstáculos para que la bendición se derrame y llegue la salvación a nuestra familia. Y por eso vamos a verlo hoy. El título hoy realmente me estuvo dando vueltas qué ponerle, porque en un principio pensé ponerle La guerra de los primogénitos. Y vamos a ver por qué en un momento. Eric Calvillo, le bendigo, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Qué bueno poderlo saludar desde acá. Y quiero tocar un pasaje y quiero que me acompañen a Éxodo 4 para que lo tengan abierto ahí sus Biblias y que estemos listos y todos podamos compartir, leer y aprender de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Éxodo capítulo 4. Búsquelo por favor y luego les voy a dar los versículos que vamos a tener acá. Éxodo 4. Me ponen ahí por favor cuando tengan ya abiertas sus Biblias y cuando hayan encontrado esta parte de la Biblia, Éxodo 4. Porque si quisiéramos hacer una lista, si quisiéramos hacer una lista de los párrafos tal vez más extraños de la Biblia, casi seguro este que vamos a leer hoy estaría entre esos. Es un pasaje que debemos leerlo e interpretarlo en base a la revelación del Espíritu Santo, pero que es muy importante para que nosotros podamos tener familias bendecidas. Luque de Bruno dice que ya, Yani López también que ya, Elizabeth también que está lista. Bueno, entonces vamos a leer un párrafo que quiero que le entremos para poder iniciar. Está en Éxodo 4, del 18, y vamos a leer hasta el 26. Éxodo 4, del 18 al 26. Y para dar el contexto, antes de leerlo, Moisés, todo el capítulo 4, es el encuentro de Moisés con Dios. El encuentro que tiene al acercarse a esa zarza ardiente, la conversación que tiene con Dios y cómo Moisés recibe una gran misión. Ese es el inicio. No vamos a leer todos los versículos, pero ese es el contexto del capítulo 4. Y Dios le da la gran misión, una comisión muy importante, de ir a hablar con el faraón, ¿verdad? Y él de servir como un agente de Dios para la redención, para la liberación de su pueblo. Fue llamado por Dios. Y no solo fue llamado Moisés por Dios, sino que también fue dotado de poderes milagrosos. ¿Se recuerdan que le dijo de la vara, que él iba a tener poder con la vara, que iba a tener el poder de cambiar ¿cómo se llama? El agua en sangre, bueno, tantas cosas. Y Moisés, en base a ese encuentro con Dios, empieza y comienza a actuar en el cumplimiento de la misión que Dios le ha dado. Marilena Minera, bienvenida, qué gusto poderla saludar. Y en ese contexto vamos a leer a continuación el capítulo 4, versículo 18 al 26. Y dice así: y así se fue Moisés
Y volviendo a su suegro, después de ese encuentro que tuvo con Dios y que le ha sido dada la misión, se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también, dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel, y quiero que tomes mucha importancia en esto que va a decir. Israel es mi hijo primogénito, eso dice Jehová. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, eso le tenía que decir al faraón, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces vemos todo el contexto. Moisés recibe el llamado de Dios y cuando baja de ese encuentro con Dios, decide actuar. Regresa con sus suegros. Recuérdense que Moisés vivía con su suegro. Él pastoreaba las ovejas de su suegro. El suegro era el que no solo les daba casa, sino les daba trabajo, ¿verdad? Y le dice: mire, suegro, yo necesito ir a volver a Egipto, de donde vine, para ver si mis hermanos aún viven. El suegro le dijo: bueno, vete en paz y me voy a llevar a mi familia. Y en ese camino dice que lo sube a un asno a él, a sus hijos, y salen de camino a Egipto. Pero aquí sucede algo muy interesante. Primero, ya Dios le había dicho lo que iba a acontecer a Moisés y que el faraón se iba a resistir a dejar ir al pueblo de Israel. Pero le dice algo: mira, tú en su momento lo vas a tener que decir, porque todo esto lo vamos a ver más adelante con las 10 plagas de Egipto y todo. Pero de último le vas a decir que Israel es mi primogénito, es mi primogénito. Es como un hijo primogénito para mí, un hijo en el cual está mi promesa, y que los dejes ir para que me adore. Pero como yo voy a endurecer su corazón porque él no va a querer dejarlos ir, yo voy a matar a su primogénito. Entonces iba a haber una batalla de primogénitos ahí. El primogénito de Dios contra el primogénito de Egipto. Una batalla de primogenituras. Pero entonces, en esa batalla, en ese contexto, Moisés toma su camino y dice que van caminando y llegan a una posada. Y ahí le dice, y es el versículo 24 el que hoy quiero resaltar, y vamos a reflexionar acerca de eso. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? ¿A quién? Dios quiso matar a Moisés, aquel que estaba mandando a la tarea de liberar a su pueblo, aquel que en muy poco tiempo antes le había dado autoridad, le había dado poder para liberar al pueblo, y ahora Dios quiere matarlo en el camino. Y vamos a entender qué sucede aquí. Pero para poderlo entender tenemos que entender el orden en que Dios actúa para bendición de su pueblo.
Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y aún toda acción, todo llamado que tenemos, lo que tenemos que hacer bajo su voluntad y no fuera de su voluntad. Aunque tengamos dones, aunque tengamos dones de poder, de revelación, no podemos caminar sin o fuera de la voluntad de Dios. Y entonces, tenemos que entender qué está sucediendo aquí, porque Dios se lo pone a Moisés. Y entonces, para poder entender esto, tenemos que entender por qué Dios se le presentó a Moisés. Y para eso nos tenemos que ir mucho más atrás. Y nos vamos a ir hasta Génesis 17, del 5 en adelante, del 5 al 12 lo vamos a leer. Porque tenemos que entender en qué contexto está el llamado de Moisés y qué estaba sucediendo aquí, porque Dios quería matar a Moisés. Y entonces vamos a entender algo. Abraham, el padre de la fe, tiene un encuentro con Dios y Dios le hace una promesa. Y lo vamos a leer en un momentito. Bueno, si quieren lo leemos de una vez. Génesis 17:5. Pastor Juan Luis Rivas, qué bendición poderlo saludar desde aquí. Lo bendigo en el nombre de Jesús y muy pronto estaremos con usted y los hermanos por allá. Génesis 17:5 dice lo siguiente. Esto estamos hablando y estamos llegando al origen de lo que fue este llamado a Moisés y está en Abraham. Y es Dios hablando con Abraham y le dice, Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré, oye bien, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia. Dios iba a establecer un pacto entre Abraham y él, y entre él y su descendencia después de Abraham. Y dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El pacto era para que ellos iban a tener un pacto perpetuo entre Abraham y su descendencia con Dios. Y dice, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mira qué promesa tan tremenda. Él le dice, bueno, yo voy a hacer un pacto contigo, pero no solo contigo, sino con tus generaciones que van a venir de ti. De esas generaciones van a salir naciones y reyes. Y mi promesa y mi pacto es que tu descendencia, yo la voy a traer y le voy a dar la tierra de Canaán, la tierra en que moraba Abraham en ese momento. Y dice, el versículo 9 estábamos leyendo, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, y este es mi pacto. Le dice, bueno, Abraham, tú y tus generaciones van a tener que guardar un pacto conmigo. Y este es mi pacto, versículo 10. Pon atención. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Este es un pacto con Israel. Después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y entonces le dice que la señal del pacto que iban a tener, iba a haber una señal física entre las generaciones. Y la señal física del pacto de Dios con Israel era la circuncisión. Y eso iba a simbolizar que la promesa de Dios
de una gran descendencia, que la promesa de Dios de bendiciones, que la promesa de Dios de que les iba a dar la tierra de Canaán, se iba a cumplir. Y esta fue una orden de Dios, de que todos los varones nacidos en Israel, a los 8 días de nacidos, como marca de pertenencia al pueblo elegido y recuerdo de esa alianza, tenían que ser circuncidados. A los 8 días de nacidos, tenían que ser circuncidados como una señal de que eran parte del pacto con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque por este pacto que hizo Dios con Abraham, estaba siendo llamado Moisés. ¿Por qué? Porque Dios se acordó del pacto que tenía con Abraham, de que él los iba a llevar y les iba a dar la tierra de Canaán como propiedad. Y que él los iba a llevar y los iba a hacer de salir de ahí de naciones y reyes. Y el símbolo físico de ese pacto era la circuncisión. Entonces, Moisés muy probablemente ya era un hombre que había sido circuncidado. Porque ustedes se recordarán que Moisés nació en la esclavitud de Egipto. Y su madre lo escondió. Y dice la palabra, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 2, versículo 2 y versículo 3. Y mejor lo leemos para que no tengamos duda de lo que estamos hablando. Éxodo 2, capítulo 2 y 3. Josué Solares, en lo que buscan, gracias, mi hermano Josué, que será un gusto y un privilegio poder compartir con usted. Y feliz día del locutor, le digo de una vez, hermano Josué, te bendecimos en el nombre de Jesús. Éxodo 2, 2 y 3. Y nos dice esa historia de Moisés. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, está hablando de la mamá de Moisés, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Por 3 meses lo tuvo escondido. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con asfalto de brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, Moisés tenía 3 meses cuando fue puesto en la canastilla. Y muy seguramente a los 8 días, según era el pacto de Abraham, Moisés fue circuncidado. Él era parte del pueblo de Dios y tenía marca de pueblo de Dios. Y entonces, cuando Dios se presenta ante Moisés, Él le recuerda y le dice que Él va a liberar a la descendencia de Abraham de Egipto y que Él tiene que ir como cumplimiento de esa promesa de Dios de liberar a la descendencia de Abraham. Y Moisés dice, sí, está bien, lo voy a hacer. Y entonces le dice a su familia que agarren camino. Pero pasa algo y lo vamos a ver aquí. Que Moisés sube a su esposa, sube a sus hijos, pero falta algo allí. Moisés ya le habían dicho que iba a librar una guerra de primogénitos. Israel era el primogénito de Dios e iba a pelear con la primogenitura de Egipto. Pero por eso era necesario que el mensajero que llevaba esa liberación cumpliera con todo el pacto para no ser afectado. Y esto me llama la atención porque lo traigo a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Moisés lleva a sus hijos, pero su hijo, el primogénito, no estaba circuncidado. Su hijo no iba bajo el pacto de Abraham, no iba bajo la promesa de Dios de libertad, no iba bajo la protección de Dios de ser el pueblo de Dios, porque no estaba circuncidado como señal de que era parte del pacto. Moisés, el libertador, iba con su familia. Él sabía que iba a haber una gran batalla.
pero en su casa tenía una puerta abierta de rebelión. Mira qué impactante esto, porque la Biblia nos dice que Dios no hace excepción de personas y me llama la atención cómo Dios a través de su palabra no deja fuera incluso las debilidades, los pecados o las rebeliones de aquellos enormes y grandes siervos de Dios. Y lo deja para que nosotros aprendamos lecciones de esto. Moisés, el gran libertador, el llamado, el que tenía autoridad de parte de Dios, no había arreglado aún su casa. Y a través de ello podía venir un descalabro por parte del enemigo porque iba a encontrar una señal de autoridad quebrantada de parte de Moisés. Y entonces yo veo que por más que Moisés fuera el gran libertador, Dios no iba a permitir que la salvación de su pueblo viniera por otro medio que no fuera el que él mismo estableció en su promesa. Dios había establecido que la promesa, el pacto que iba a hacer ese pueblo, era una señal física. Y bajo ese pacto tenía que cumplirse la salvación. Ahora en nuestro tiempo, bueno, realmente la salvación vino por medio de Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Por más que alguien quiera decir, no, pero es que, mira, yo lo hago porque yo soy bueno, yo hago buenas obras, le doy a los huérfanos, le doy a las viudas, yo estoy preocupado de no robarle a nadie. Pero no es el camino que Dios ha dejado. Así como Moisés podría haber tenido toda la autoridad y el poder, pero el pacto tenía que ser cumplido. Nadie que quiera llegar a la salvación puede hacerlo por otro medio, por otro camino, que no sea Jesucristo. Y hay graves consecuencias, porque el que quiera entrar por otro medio al cielo, por medio de otros nombres, otras religiones, otras filosofías, otras ideas, personas, lo que sea, se topará cuando parta de este mundo que nada de eso sirvió. Porque hay un solo camino establecido por Dios. Al igual que aquí con Moisés, había un camino y una promesa que Dios había dejado para ser cumplida. Y entonces sucede algo. Miren, aquí hay cosas interesantes, porque dice, aconteció en el camino en Éxodo 4:24, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Nos detenemos aquí. Vamos a tratar de meternos entre las líneas del texto para poder entender algo más. Porque en el camino Moisés dice, cayó muy probablemente, aquí la palabra que dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, muy probablemente Moisés cayó enfermo de gravedad, pero de gravedad de muerte, de un momento a otro. Y por lo que puedo ver acá, Moisés ya no tenía capacidad de decir, de decidir, de hablar, sino cayó en una situación donde él podía morir en un momento. ¿Y ahora qué pasa? La escena pasa a su esposa, a la esposa de Moisés, Séfora. ¿Por qué? Porque vamos a ver que toda la acción que viene aquí es con la esposa de Moisés. El trato es con la esposa de Moisés. Porque en un momento queda sola. Queda en una posada del camino. Ya no está en la casa de su papá. Que ella pueda salir a pedir ayuda. No, está en un lugar extraño. Está con sus hijos y su esposo está muriendo. Ahora miren, cuando Dios llama a Moisés y lo llama al pacto, es muy probable que Séfora, su esposa, ella no había sido creada
como judía. Ella era madianita. Los madianitas no tenían ese pacto con Dios. Ellos no tenían ese llamado al pacto con el Dios de Israel. Y entonces, bueno, en ese tiempo no era Israel, era el pacto que hizo con Abraham. Y muy probablemente Séfora no estaba de acuerdo con la instrucción para su hijo. Ella muy probablemente no estaba de acuerdo en que circuncidaran, en que le quitaran el prepucio a su muchachito. Ella no estaba de acuerdo. Y por eso es el pacto y el trato de Dios con ella directamente. Ya no fue ni siquiera con Moisés, porque probablemente Moisés insistió y la esposa se opuso. Bueno, miren la historia. Ella estaba dispuesta a seguir a su esposo probablemente en lo que ella consideraba en la locura de ir a Egipto, dejando la casa de su papá. Pero no estaba dispuesta a que tocaran o a entregar a su hijo en obediencia a Dios. Y no creía que en esto debía obedecerle a Dios, en entregar a su hijo en el pacto. Y esto le estaba llevando a un momento de muerte y muy probablemente hasta de ruptura de su familia. La rebelión en la que entró Séfora por no querer que tocaran a su hijo, por no querer entregar a su hijo a Dios, estaba trayendo graves problemas. Y cuando meditaba acerca de esto, Dios hablaba y hablaba a mi vida. Que muchas veces nosotros queremos tener a nuestros hijos como que fueran solamente nuestros. Y está bien toda la palabra, está bien esto, mientras no se metan con mi muchachito, con mi muchachita. Ahí no. Que va a ir a servir, no, es que mire, la vigilia es muy tardada y es mejor que se queden durmiendo cómodos en la casa. No, el servicio es muy fuerte, mejor no vamos o solo vamos un ratito y nos salimos para que no se aburran. Cualquier situación evitando, según lo ven los padres, para tratar de evitarles incomodidad a los hijos. Y se están oponiendo al plan de Dios. Dios es el mejor padre que podemos tener. Dios es el padre que puede estar hasta en el lugar más retirado donde pueda llegar un hijo. Y allí presentársele, y ahí rescatarlo, y ahí librarlo, y ahí orientarlo, y ahí presentársele y darle palabra donde nosotros no podemos llegar. Y nosotros queremos ser más buenos que Dios. Séfora seguramente había tenido discusión con Moisés, porque Moisés sabía cuál era el procedimiento que debía seguir con sus hijos. Pero Séfora se opuso, y se opuso porque se mira acá que el trato fue con ella y no con Moisés. Y Dios tiene que ponerles un alto antes de que lleguen a Egipto. ¿Para qué? Para protegerlos. Porque si hubieran llegado a Egipto y los hijos de Moisés no hubieran estado circuncidados, hubieran muerto en Egipto. Hubieran muerto en Egipto. Y Dios lo detiene para ordenar su casa. Dios los detiene para que ordenen su matrimonio y ordenen su familia. Lo primero es la obediencia a Dios. Eso es lo primero. Antes de cualquier cosa, antes de cualquier acción, antes de cualquier situación milagrosa que vaya a acontecer, lo primero es la obediencia a Dios. Y los para en el camino para que ordenen su casa y para que Séfora, aquella mujer que Dios había levantado para Moisés, fuera también una mujer virtuosa
que mantuviera a su familia en bendición y no la llevara a la destrucción. Hay padres y madres que queriendo hacer lo bueno, traen maldición a su misma familia. Queriendo guardarlos o protegerlos de cierta obediencia a Dios, dejan que entre la rebelión a su casa. Y eso siempre va a traer consecuencias. Y por eso miren, este pasaje es tan impactante para mí, porque es el Antiguo Testamento. Y aquí es Dios tratando directamente con una mujer y con una casa. Hay mujeres que necesitan ordenar primeramente su casa y doblegar su voluntad, su deseo y su capricho a Dios para salvar su casa, para salvar su casa. Y miren, y me trae un gran paralelo esto, porque, bueno, dice, porque entendamos, pasa algo terrible en esa posada. Se empieza su esposo a morir de una manera tremenda. Pero miren, Séfora comprendió, porque vamos a verlo acá, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Ella sabía que esto que estaba pasando ahí era una consecuencia de su oposición a la voluntad de Dios. Ella lo comprendió. Ella comprendió que esto que estaba pasando era espiritual. Ella tuvo esa revelación. Porque la rebelión que ella había tenido y la oposición que ella había tenido de no circuncidar a su hijo, no había sido solamente ante su esposo, sino había sido ante Dios. Y por eso ella estaba a punto de perder a su esposo y probablemente a su familia. Pero lo impactante de aquí es la respuesta que tiene ella cuando ella comprende esto. Cuando ella entiende que fue su rebelión, que fue su oposición a la voluntad de Dios, lo que estaba trayendo es esa situación a su casa. Dice que inmediatamente ella se arrepiente y toma una acción inmediata, hace obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Aquellas que demuestran que verdaderamente te arrepentiste. Porque muchos dicen, me arrepiento, sí, me arrepiento, pero en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora, en un día, en una semana, en un mes, en un año, ya están nuevamente en lo mismo. Pero las obras de arrepentimiento son aquellas que nos llevan a actuar para caminar. Ahora sí, en la obediencia a Dios y a no caminar el camino de la rebelión. Y ella decide obedecer las palabras que Dios le había dado a su esposo cuando le dijo que había que circuncidarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Ella sabía que estaba pasando. Ella probablemente, cuando Moisés le dice, era Moisés el que iba a hacer esa circuncisión. Pero ahora le toca a ella. Ella se da cuenta que por culpa de esa oposición está pasando esto. Y dice que ella en ese momento, definitivamente aquí se muestra un arrepentimiento. Ella ve y dice, no, aquí tenemos que cambiar. Y la primera que va a cambiar soy yo. Y viene y ya no tiene más reparos. Que mi hijo chiquito que va a llorar, que esto y lo otro. Ella agarra, dice, un pedernal afilado, que era lo que había en ese momento. Y circuncida a su hijo en ese momento. No espera más. No le da vueltas a la cosa. Cuando Dios ya te ha dicho algo, no esperes mucho para obedecerlo. Obedécele. Hay situaciones de vida o muerte que están dependiendo de la obediencia a Dios, de lo que Él ya te dijo, de lo que tú sabes que tienes que hacer, de lo que tú sabes que tienes que dejar, de lo que tú sabes que en lo que tienes que actuar. Pero
Le das vueltas y vueltas porque no es lo que te gusta. Y mientras le das vuelta y vuelta, puede ser que llegue lo que más temías. Pero Séfora, miren, es un ejemplo. Porque claro que ella se rebeló. Claro que ella se opuso. Y tremendo porque estamos viendo unas relaciones hace muchísimo tiempo, donde las relaciones eran mucho más complicadas. Pero Séfora seguramente tenía también su carácter. Y miren, ella obviamente como mujer, yo lo veo ahora, estaba viviendo en su casa, en la casa de sus padres. Ella estaba viviendo bajo el cuidado todavía de su papá. Su papá era el que le daba el trabajo al esposo. Todo rodeaba en torno a su casa paterna, a las costumbres paternas, no a la costumbre de su esposo. Y cuando Dios recibe el llamado, Moisés recibe el llamado por medio de Dios. Y Dios le dice, bueno, y Moisés le dice, bueno, ahora tenemos que caminar y vamos a caminar de acuerdo a la familia de Dios, a mi familia, a la familia que vamos a conformar tú y yo y nuestros hijos. Ella se resiste. Y entonces dice, ella le corta el prepucio. Pero claro, Moisés, miren, una cosa muy clara que tenemos que dejar aquí. Moisés no actuó por su machismo. Bueno, nos vamos a ir de aquí porque yo soy el que mando y yo lo digo, y si yo lo digo, lo vamos a hacer. No. Moisés no actuó por su propia voluntad. Moisés estaba actuando bajo la voluntad de Dios. Y es ahí una gran diferencia, porque hay muchos hombres que quieren llevar a sus familias al desastre sin haber escuchado la voluntad de Dios. Pero aquí era Moisés el que había escuchado la voluntad de Dios y estaba guiando a su familia. Y entonces, miren, aquí hay un texto que muchos han tenido problemas para interpretarlo, pero dice que cortó el prepucio, versículo 25, Éxodo 4:25, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Cuando ella tiene y se levanta, actúa, hace la circuncisión. Miren, yo le puedo decir esto, ya fue una obediencia ensangrentada. Ya hubo consecuencias. Y entonces ella va y le dice, tú eres, le dice ahora a Moisés, tú eres, tú me eres, dice, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué es esto? Porque dirán, uy, qué feo es esto que se está hablando acá. Pero no, vamos a ver qué se entiende por esto. Y entonces ella le dice ahora, tú me eres esposo de sangre, porque con esa sangre que se derramó, mediante esa circuncisión, que era el pacto de Abraham, ahora ella verdaderamente ya era parte del pacto de Abraham. Y esa sangre se extendía, ese pacto con sangre, porque era con sangre, se extendía a su familia. Y ahora ella era verdaderamente esposa de Moisés. Ya no solo porque eran esposos, sino que ella también ya era parte del pacto. El pacto de sangre en la circuncisión de su hijo. Ahora ella, hasta ese momento, ella, aunque ya tenía hijos, aunque ya tenían una vida juntos, hasta ese momento, ella se sentía que era parte de la casa de su papá. Pero de aquí en adelante, reconoció que ella y sus hijos pasaban de ser parte de la casa paterna a ser parte de la casa de Moisés como su esposo y del linaje de Abraham junto con sus promesas. Ella decidió que ahora ella iba a ser parte del pueblo de Dios, que ahora su esposo verdaderamente iba a ser, ahora iba a ser su esposo, no solo su esposo de carne, sino su esposo en el pacto con Dios. Y dice aquí, y así le dejó luego ir. Y Dios inmediatamente levantó lo que había tenido sobre Moisés. Y se levantaron y siguieron su camino. Miren, esto es
Tremendo, una mujer que tomó una decisión para salvación de su casa. Y entonces yo he encontrado un paralelismo entre Eva, la primera mujer, y Séfora, la esposa de Moisés. Dos mujeres bendecidas, pero una prudente y otra imprudente. Las dos tuvieron su momento de rebelión, tanto Eva como Séfora. Pero no vemos arrepentimiento en el corazón de Eva, o por lo menos no lo muestra la palabra de Dios. Pero Séfora peleó por su casa. Recuérdense cómo terminó la familia de Adán y Eva, Caín y Abel, uno matando al otro. Y Séfora peleó por la vida de su esposo y la vida de su casa. Y creo que esto nos deja dos, por lo menos dos lecciones. La primera, que el liderazgo comienza en casa. Tenemos que aprender que antes que hacer grandes obras para Dios, tenemos que tener orden en nuestra vida y traer orden y obediencia a nuestra casa. Y esto es algo que la Biblia lo muestra desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, que tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro esposo y con nuestra esposa. ¿A quién vamos a seguir? Hay mucho problema entre los esposos cuando son matrimonios mixtos. Que uno que es creyente y otro que no es creyente, y va a haber un gran conflicto. ¿Para qué? Orar a Dios. Y vamos a orar por esto, que Dios sea el que prevalezca. La voluntad de Dios sea la que prevalezca en ese matrimonio y en ese hogar. Porque cuando no se sigue la voluntad de Dios, se encontrará sin fin de problemas. Y esto es lo primero que debe de hacer el matrimonio, ponerse de acuerdo en seguir la voluntad de Dios, para poder ejercer un liderazgo de autoridad en nuestra casa, en nuestra familia. Tenemos que gobernar nuestra casa primero, antes de gobernar. Primero tenemos que gobernar nuestra vida en obediencia, y luego nuestra casa, y luego lo que Dios nos ha dado. Tenemos que poner atención a lo básico del hogar antes de enfocarnos en tantas otras cosas. Y lo otro, el otro punto que yo quiero dejar, y creo que me deja esto de lección, es que la fe nos tiene que llevar a tener una acción eficaz. Nos tiene que llevar a actuar si tenemos fe en lo que Dios ha dicho. Tenemos que mostrar en nuestra vida una acción eficaz. Miren, probablemente, y no probablemente, sino seguramente, la circuncisión no se daba, no la hacían las mujeres. Pero aquí, ante la emergencia, Débora se lanzó a hacerlo porque era debido a muerte. Y Dios aceptó la acción de Séfora porque la realizó con humildad y con fe. Aún nuestros errores en falta de conocimiento probablemente van a ser suplidos si tenemos fe, un corazón lleno de fe y humildad. Y esto hizo que se pudieran levantar e hizo que como consecuencia el pueblo que estaba en Egipto, el pueblo de Dios, viera la libertad y el pacto de Dios con Abraham se cumpliese muchos años después, cuando tomaron cumplimiento de la promesa al tomar la tierra de Canaán. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Hay veces los proverbios comunes tienen mucha verdad.
Algunos dicen candil de la calle, oscuridad de la casa. Y no podemos hacer eso. No podemos enfocarnos simplemente en todo afuera si antes no hemos cubierto la parte interna, y tenemos que aprender a caminar en esas dos dimensiones, ¿verdad? Aquí dice Lucky de Broy, es tan increíble que la circuncisión se cierra a los 8 días, que es cuando se encuentran más elevados los factores de coagulación en un bebé. Todo tan exacto. Oh, mira, Lucky de Broy, nuestra hermana Lucky es doctora y nos habla que a los 8 días es cuando se encuentran más elevados los factores de coagulación, o sea que rápidamente son sanados, podríamos decir, ¿verdad? Esto qué increíble, la verdad me llama mucho la atención, y gracias por este dato tan increíble. Y entonces tenemos que saber que tenemos que ser hombres y mujeres de obediencia a Dios. No nos opongamos al plan de Dios, aunque esto no sea lo más cómodo para nosotros, porque en la obediencia está la bendición. Vamos a orar. Yo hoy quiero orar por las familias y quiero orar sobre todo por los varones y por las mujeres que somos los que formamos la cabeza de los hogares, para que nosotros podamos dar buen ejemplo de obediencia a nuestros hijos y que podamos dirigirlos en fe, que podamos hacerlo en sabiduría, que podamos guiarlos con palabras que vengan de parte del Espíritu Santo y que vean en nosotros que somos hombres y mujeres que aún con errores, que aún con fallas, pero que estamos siempre dispuestos a volvernos a Dios y a seguir su camino y a perseverar en esta fe tan importante. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amonestas a tiempo, para que podamos, Señor, nosotros poder guiar a nuestra familia. Quita de nuestros corazones toda rebelión, toda forma de querer hacer las cosas a nuestra propia manera. Que aquellas cosas, Señor, que no te agradan, como los caprichos, los deseos que van en contra de tu voluntad, sean quitados de nosotros. Padre, que encontremos en ti nuestro propósito y el camino de la bendición. Hoy estamos clamando, Señor, por aquellos de nuestra familia, Señor, que están en este momento, Señor, en un yugo desigual y están en un matrimonio. Para que tú, Señor, prevalezcas, Señor, en ellos. Que tú, Señor, te muestres y te manifiestes, Señor, en medio de la oposición que pueda estar habiendo, para que vengan a tu conocimiento, para que se arrepientan de sus pecados, para que se vuelvan a ti, para que caminen en el camino de la obediencia y encuentren en ti paz, encuentren en ti reposo. Gracias, Señor amado. Te pido, Señor, por aquellos probablemente hijos o nietos que estén caminando en este momento en un yugo desigual, que entiendan, Señor, que tú les hagas ver, Señor, que lo más grande, Señor, es que tú los rescataste, Señor, por medio de Cristo Jesús. Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Hemos sido trasladados a la luz y tenemos que estar como hijos de luz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que si tú nos has revelado que hay algo que tengamos que cambiar, algo en lo que tengamos que volvernos de nuestros pasos, porque ya lo sabemos que tú nos estás hablando, que tengamos la fe para creerte y actuar ahora. Para que, Señor, vengan los tiempos de refrigerio, para que se calmen las tormentas y vengan los tiempos de gran bonanza. Oh, mi Dios bendito, gracias te damos por tu palabra, por tu bendición
y por tu gracia. Señor amado, la misericordia que tú nos muestras más allá, Señor, de nuestros pecados es grande. Nos has quitado el juicio, Señor, por medio de Jesucristo que había sobre nuestras vidas, para darnos gracia abundante, para que podamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ser fortalecidos en la fe. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto haber podido compartir con ustedes esta bendita palabra de Dios. Y espero que podamos vernos pronto y que que Dios nos dé vida, que Dios nos dé fuerzas, ¿verdad? Que Dios nos dé sanidad en nuestro cuerpo para poder seguir haciendo su voluntad hasta que Él venga por nosotros o nosotros vayamos con Él, pero que nos encuentre como buenos mayordomos, como buenos siervos haciendo su voluntad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si te es de bendición, comparte estos mensajes. Si quieres apoyar al ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas y contactarte con nosotros. Los esperamos el día miércoles, que vamos a seguir terminando con el estudio sistemático del libro de Nehemías. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermana Silvi Catalán, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un gran saludo, un gran abrazo. Que la paz del Señor quede con ustedes. Que tengan una muy buena noche y que puedan reposar en Dios. Que mañana nos levantemos con nuevas fuerzas. Algo que nuestra hermana Lucky de Broy me dijo que fue tan hermoso, que nos dice que cuando uno duerme y logra descansar y que amanece con fuerzas renovadas, miren, es un milagro de Dios como Dios renueva nuestras fuerzas en el descanso. Que el Señor renueve tus fuerzas en el reposo en Dios. Y que mañana, cuando despiertes, puedas dar gracias por esa nueva misericordia que Dios está poniendo delante de ti. Que el Señor les bendiga. Que tengan una excelente noche.